Cansado de ser siempre un ganador, de ser temido por todos y escuchar cómo lo llamaban Señor Oscuro, ni sus amigos lo consideraban amigo, desea ser vencido para ver si de esa manera lo ven como un humano común. Sin embargo, ya no hay amigos capaces de vencerlo, por lo que su existencia no es más que un callejón sin salida. No obstante, capaz le espere un destino distinto en su otra vida. Por ello, reencarnará como Ard Meteor. Actualmente ya está cumpliendo 10 años, brindando al rey de los demonios santificados Barbatos. Así fue como logró renacer en una familia con padres normales en un pueblo normal. Pasó de ser el Señor Oscuro a Ard Meteor. Por suerte o por desgracia, los estudios de la ciencia y de la magia decayeron, así que tenía suerte de gozar de fuerza, salud y condición física. No le costó aprender a luchar. Su sueño es tener amigos que no le teman. Sin embargo, los niños huían de él porque se veía intimidante. Ard se ponía tan nervioso que le dolía la barriga cada que intentaba socializar. Cuando intentó socializar con unas niñas y solo logró que se fueran corriendo. Venció a dioses, dominó tierras y a pesar de todo eso no logra conseguir amigos en su nuevo cuerpo. No puede obligarlos a que fueran sus amigos ni obligar a ellas a que fueran sus amigas. Por ello se enoja y destruye todos los árboles y plantas que se encuentran a su alrededor. Llega un elfo y le pregunta sobre qué es lo que le sucede a Ard. El joven le comenta sobre su complicación para hacer amigos. Aldair es el alcalde y mejor amigo de sus padres. El alcalde responde que debe de ser amable y respetuoso, así a lo largo de su vida tendrá muchos amigos. Él se va en busca de amigos, pero es demasiado intenso, por lo cual no logra nada, solo logra salir huyendo. Va al bosque y escucha unos gritos. Se va a salvar a la damisela en peligro, pero al llegar ve a una niña luchando con un lobo, un animal que es fácil de vencer. La niña aparentemente se está desahogando. Mientras tanto, el alcalde se encuentra con los padres de Ard, desahogándose sobre lo que le sucede a su hija. Sufre de rechazo y bullying por ser una elfa. Se terminó aislando de todos y tampoco cruza ni una sola palabra con su padre. Volviendo al bosque, la niña termina derrotando al lobo, convirtiéndolo en cenizas. Ard se pregunta cómo una niña puede tener tanto dominio en sus poderes. La niña, cuando nota la presencia de Ard detrás de los arbustos, se asusta y comienza a temblar. Ard se acerca a ella y le explica que lo sorprendió su capacidad de usar sus poderes a su corta edad, pero ni los halagos ni las críticas constructivas ayudaron a que la niña se sintiera en confianza, ya que siempre estaba a la defensiva. Opta por ser sincero y preguntarle si quiere ser su amiga. Ella se sorprende por la oferta. Ard comienza a decir que se van a entender mutuamente y serán muy grandes amigos, pero ella se altera y se va corriendo diciendo que nunca nadie sería capaz de entenderla. La niña pensaba esto por la cantidad de bullying y rechazo que ha tenido en su corta vida. Irena se va hacia la casa de los padres de Ard, donde se encuentra su padre, el alcalde. Ard, al notar que es hija del alcalde, lo vio como una situación del destino y comenzó a seguir a Irena a todos lados para ser amigos. Irena estaba en el bosque luchando con monstruos como siempre hacía para desahogarse, y en ese momento Ard llega a hacerle compañía, pero ella huye nuevamente corriendo como si temiera de él. Ard le hace halagos, regalos, música y poemas. Aún así no logra hacer que Irena sea su amiga. Ya en su casa, pensando de qué otra forma podría ganar la confianza de Irena, comienza a escuchar ruidos afuera y sale a ver qué sucede. Unos monstruos están siguiendo a los habitantes. Ard ya se encuentra afuera a punto de actuar, pero su padre aparece a su lado con una espada para luchar contra los monstruos. El corazón de la mazmorra de la montaña se está saliendo de control y los monstruos han salido. El alcalde se preocupa por la ausencia de su hija, quien temprano había ido a la montaña. Ard, al ver que el alcalde y su padre se encargan de los duendes, va hacia la montaña a salvar a Irene de los monstruos. Irene se encuentra rodeada de monstruos, temblando de miedo. Los duendes la amenazan con que luche de verdad, pero ella se rinde diciendo que su vida es aburrida y ya no tiene motivos para seguir viviendo. Cuando están a punto de atacar a Irena, Ard aparece volando, así que desde el cielo lanza un conjuro, causando una barrera de magia alrededor de Irena, haciendo que los duendes salgan volando hacia el suelo. Baja a vencer por completo a los duendes, lo hace fácilmente por la fuerza que tiene su magia. Irena le pregunta a Ard por qué la salvó si ella solo quería morir. Se siente sola, diferente y aislada. Ard lo comprende más que nadie y aprovecha la situación y le pide que sean amigos. Irena le dice que aceptará solo si promete que jamás la va a traicionar como sus antiguos amigos. Ard se lo jura por el Señor Oscuro Barbatos. Así fue como el Señor Oscuro Barbatos renació en un joven plebeyo con una vida normal. Luego de varios años, Irena va a despertar a Ard. Ambos eran jóvenes adolescentes. Irena se acuesta al lado de Ard y le pide que por favor entren juntos a la Academia de Magia. Ard acepta, y ya en la Academia Nacional de Magia Ladin Golden, el director está entrevistando a Irena y Ard, a quienes la reputación de sus padres los procede. El director es un mago hexagonal, eso quiere decir que es un mago poderoso. Este les explica que gracias al suceso con los duendes de cuando eran niños, no presentarán
el examen práctico, ya que conoce sus habilidades al momento de combatir, pero sí deben presentar el examen escrito. Irena y Ard entraron a la academia, pero sucedió algo bastante peculiar con sus notas. La nota de Ard era de un 0. ¿Cómo si era un 0 logró entrar a la academia? Por lo que le pregunta al director, el cual se encontraba a su lado. El director le explica que aunque respondió mal todas sus preguntas, sus respuestas superan todos los estándares que tenían establecidos. Incluso a los magos de clase hexagonal se les dificulta crear círculos con expansión mágica, pero las ideas de Ard eran magníficas, por lo que lo halaga frente a toda la academia, haciendo que Ard se avergüence un poco. Mientras sucedía todo eso, en la oscuridad había una mujer mirando y escuchando atentamente todo lo que decían sobre Ard. Ard se había acabado de enterar de que sus padres eran magos de clase alta, unos de los mejores magos y guerreros de la historia. Al enterarse se preguntó ¿por qué? ¿No eran una simple pareja que se amaban mucho y ya? Aparentemente así cambiaría de vida y se le haría imposible pasar desapercibido. Irene está emocionada por su comienzo en la academia. Las chicas y chicos no dejan de hacerle preguntas a Ard e Irena sobre sus padres, pero no todos están muy encantados con la presencia de estos dos jóvenes, ya que se encuentran 3 chicos al fondo del salón mirándolos con odio. Uno de los chicos tiene acorralada a una chica en la pared, preguntando cómo una inútil como ella logró entrar a la academia. La chica es una súcubo, una chica demonio. Estos se identifican por ser expertos en seducir a hombres y mujeres. El chico que molesta a la chica es un elfo llamado Heraldo Spencer. Irena defiende a la chica insultando al joven elfo. Él explica que la chica viene de una familia de sirvientes que trabajan para la familia de Spencer, por lo que es su deber servirle. Ard se mete en la discusión pidiendo a Heraldo que se disculpe con la chica. Heraldo le dice que él es un simple plebeyo, que acepte un duelo con él y tal vez así se disculpe. Irene le comunica a Ard que Heraldo es el mago más joven en obtener el rango cuadrado del reino, lo que quiere decir que es fuerte. La mujer sospechosa que escucha de la oscuridad se hace presente en el salón de clases. Es la profesora. Ard conoce la voz y es la general Barbatos, una de las más importantes. Ard no comprende por qué ella se encuentra presente en este sitio. Sin embargo, no es lo que más le importa. No puede dejarse descubrir que renació en ese cuerpo, ya que se molestaría mucho con él, ya que Barbatos dejó su labor sin avisar. Su nombre es Olivia. Acepta el duelo entre Ard y Heraldo y quiere ver el potencial que dicen tener ambos, y a su vez descubrir por qué su nuevo estudiante es tan bueno. Ambos se encuentran en el campo. Heraldo piensa que será el ganador, mientras Ard piensa en cómo atacar sin que Olivia lo descubra o sospecha de quién es en realidad. El duelo comienza. Ard evitó el primer ataque. Heraldo se enoja y lanza un ataque que llamó la llamada del infierno. Ard bloquea su ataque. Ard comenta que también le solía poner nombres tontos a sus ataques. Decía cosas tontas cuando los conjuraba hasta que comprendió que se veía como un tonto. Esas palabras enojan a Heraldo. Lanza llamas más poderosas, pero Ard las bloquea nuevamente. Esto hace que Heraldo entre en frustración. El hechizo que utilizó es una sucesión de llamas muy simple, por lo que a Ard no le resultó difícil bloquearla. Ard le demostrará lo que es una verdadera mega llama. Cuando la conjura, ilumina toda la academia. Heraldo no la aguanta, se rinde y acepta disculparse. La súcuba les agradece a Ard y a Irena por defenderlas. Olivia se acerca, le menciona que utilizó 2 conjuros, uno de escudo y uno donde invocó la mega llama. Utilizó un hechizo doble, una habilidad perdida. Se da cuenta que Ard no tiene el sentido común de esta época. Olivia se propondrá descubrir quién es Ard realmente. Luego del duelo inicia la clase con Olivia. No será teórica sino práctica. Deben formar equipos de 3 personas y todos querían formar equipo con Ard, pero él se pone con Irena y la chica súcubo Ginny. La misión consistía en bajar el piso 3, derrotar a un lobo, despellejarlo y entregarlo. Al llegar, un lobo se aproxima a ellos. Ard junto a Irena lo queman, pero olvidaron que debían despellejarlo. Ginny se siente inútil por no ser capaz de hacer nada, así que Ard se ofrece a enseñarla, pero es tan insegura, terminó muy afectada por todos los años que se burlaron de ella, así que se niega diciendo que no haría nada bien, pero Ard e Irena también terminan convenciéndola. Llega un lobo. Ard usa una técnica para hacer que los hechizos ocurran más rápido con ayuda de círculos mágicos. Lo creó él mismo y lo llamó el guión mágico. Se basa en incorporar una técnica que toma el maná del ambiente como fuente de energía del círculo. Al hacerlo no consume energía de quien lanza el conjuro. Ard les explica a las chicas cómo se hace. Ginny, a pesar de su inseguridad, pudo lograrlo bastante rápido. Recuerdan que tienen una misión, así que vuelven a centrarse en ello. Pero al caminar hacia el lobo muerto, caen en un agujero y terminan en el último piso con el jefe del piso, un minotauro, una vaca con forma humana. Ard les enseña a las chicas cómo es una pelea de verdad. Les explica a las chicas cuando luchen cuerpo a cuerpo no deben usar el guión mágico. Primero deben alejar a su oponente y mientras habla él lucha con el minotauro. Cuando ya tiene al minotauro en una distancia prudente, usa su guión mágico. El guión mágico se puede crear muchos a la vez porque no consume energía, así que lo utiliza de esa forma.
forma, dejando al monstruo muy débil. Ginny es quien da el golpe final acabando con el jefe. Irena se emociona porque todo fue un gran trabajo en equipo. Lo llevaron al jefe, lo despellejaron, a Olivia y a Ginny les contó sobre el guión mágico y Olivia comienza a sospechar aún más de Art. Heraldo se comienza a burlar de Ginny, ella lo golpea y lo tumba al suelo. Luego se acerca a Irena y le pone una bolsa de basura en la cabeza dejándolo en ridículo. El director Golden le ofrece a Art participar en la batalla estudiantil. Asistirá la reina y Art debe de dar un espectáculo digno. Art se niega, el director insiste y le explica que es una academia pública, por lo que su asistencia traerá muchos beneficios y donaciones por parte de la reina. Art considera que la magia es para ayudar, pero en este caso no lo ve correcto, así que sigue negándose a participar. Olivia se acerca a él, le dice que ya sabe que eso no está dentro de su filosofía. Una vez su hermano dijo algo parecido, pero decidió renacer sin consultar. Claramente dijo esto refiriéndose a Barbatos. Olivia quiere que participe ya que con su participación podría descubrir quién es realmente Art. Art no sabe si asistir o no al evento, no quiere perder la beca ni mucho menos ser expulsado, pero tampoco quiere ser descubierto. En eso llega Ginny y lo invita a una cita. A pesar de que Art ve eso como un gesto romántico, no quiso hacer sentir mal a Ginny, por lo que accede. Irena llega y dice que ella también quiere ir. Ginny no tiene inconveniente, así que van ambas. En la cita van a una obra sobre la vida de Barbatos, pero Art se da cuenta de que todo está mal adaptado. Una de las personas la pusieron amable y gentil cuando realmente era todo lo contrario. Luego de salir, las chicas discuten sobre a qué otro sitio podrían ir. Ginny ofrece un sitio hermoso de camino. Art escucha a un grupo de hombres encapuchados hablando de su plan de atrapar a la reina. Art los quiere seguir solo, pero las chicas insisten en ir con él. Llegan a una especie de alcantarilla y ven a los hombres reunidos. En la pared había un círculo mágico bastante peculiar. Uno de los hombres se les acerca desde atrás diciendo que mordieron el anzuelo. Los obligan a entrar a la habitación y los hombres los rodean, pero no les harán daño porque necesitan capturarlos con vida, por lo que Art no se preocupa. Sin embargo, Art comienza a decir cosas para provocarlos. Ellos se enojan y el círculo en la pared brilla, y Art se prende en fuego, pero fácilmente se salva del ataque y destruye el círculo en la pared. Los hombres se molestan con él, así que lo deciden atacar. Los hombres creyeron que por ser más cantidad tenían la ventaja. Sin embargo, Art dibujó un círculo mágico en el techo del lugar. Acabó con todos menos con el jefe. Lo dejó ileso para sacar la información. El hombre se comienza a transformar en un demonio a través del agujero que se abrió en el cielo por el círculo que usó Art para defenderse. El demonio escapa por ahí. Art vuela y se va tras él. Cuando llega arriba, el demonio tenía de rehén a una niña, pero fue un simple engaño, una magia de ilusión que utilizó Art. Usa el destello de Babel y vence al demonio convirtiéndolo en polvo. Los ciudadanos lo halagan, lo cargan y lo elevan en el aire. La reina pidió ver a los 3 jóvenes que lo salvaron y a sus ciudadanos, para así darles una recompensa. La reina rebosa de elegancia y de belleza. Irena la saluda con toda la confianza del mundo y todas las personas comienzan a murmurar sobre su mal comportamiento. La reina les dice que son amigas desde hace bastante tiempo y ella le dio el derecho a saludarla de esa forma, por lo que nadie se lo quitará. La reina como recompensa le ofrece a Art ser su esposa y tener un hijo, pero fue una simple broma. La recompensa era subirlo a mago de clase Pentágono. Art se niega y pide que el presupuesto de la academia sea más alto. Así se libera de luchar en la batalla escolar y de llamar la atención. La reina accede, pero aún así subirán a Irena y a Art a nivel Pentágono, con la condición de formar parte de las fuerzas especiales bajo el mando de la reina. Ginny subirá a clase Triángulo. Por otro lado, grupo de personas con togas de color negro conversa sobre lo poderoso que es Art, pero que no es tan fuerte como para lograr vencer a la bestia. Ellos quieren que el mundo vuelva a su estado original y que Barbatos vuelva a gobernar, y harán todo lo posible por cumplir su objetivo. Al siguiente día en la academia, una chica se acerca a Art, le confiesa su amor, que hará todo para estar con él. Él lidia con este tipo de situaciones a diario. Irena se enoja desde una esquina. La chica al verla huye corriendo de miedo. Art se va con Irena, pero ella está enojada y se va sola dejándolo atrás. El director está en su oficina conversando con una de las profesoras sobre Art y su plan con que sea el profesor en la academia. La profesora promete que lo ayudará con eso. En la noche, Art se pone a pensar en cómo solucionar o entender lo que sucede con Irena. Ginny entra a la habitación de Art con un vestido que deja mucho a la imaginación. Ginny se sienta sobre Art, usa su poder de súcubo dejándolo inmóvil. Comienza a decir cosas para provocarlo. En eso, Irena entra a la habitación. Al ver la escena, se enoja y golpea a Art. Entonces ella y Ginny se ponen a discutir e Irena termina retando a Ginny a un duelo. Art se enoja porque siendo amigas no deben de discutir por esa tontería. Ambas se disculpan entre sí. La profesora Jessica entra y dice que escuchó todo lo sucedido y sabe cómo resolverlo, así que las invita a competir en la batalla estudiantil, de demostrar lo bueno que será Art como profesor. En el evento los comentaristas eran los grandes magos Meteor y el padre de Irena. Pasan varios competidores
competidores y llega el momento de Irena. Está nerviosa y asustada con pasar vergüenza. Por otro lado, Ard espera que pierdan para que no le otorguen el puesto de profesor. Comienza el duelo entre Irena y la otra chica. La chica ataca primero, Irena se motiva y la vence, así como con sus demás competidoras. Igual pasa con Ginny, las vence a todas. En la última ronda quedan Ginny contra Irena. Cuando la batalla está a punto de comenzar, escuchan gritos. En diferentes zonas de las gradas, varios infiltrados se comenzaron a transformar en demonios. Los alrededores del estadio se comienzan a destruir. Jessica se encarga de dividir los grupos. Ard y Olivia irán a un sitio con los padres de Ard que se les unen, mientras ella, Irena y Ginny irán a otro. Irena y Ginny luchan contra los demonios venciéndolos con mucha facilidad, pero caen al suelo justo cuando están por ponerse de pie. Se abre un agujero en el suelo y se crean monstruos de piedra que luego se transforman en cristal. El golem de cristal estaba por lanzarse sobre ellas, pero llega el padre de Irena y lo vence, usando el poder del viento, acabando por completo con él. Se emocionan por el logro del elfo y Jessica lo ataca por detrás y cae noqueado al suelo. Resulta que Jessica no se llama así, su verdadero nombre es Elsa, la frenética reina de los dragones. Organizó todo para capturar a Irena, mandando lejos a Ard para que no interfiriera. Ginny hace lo posible para atacar, pero se protege con un escudo. Luego suelta una gran onda de poder, haciendo que Ginny caiga al suelo. Irena, al ver a su amiga herida, accede a ir con Elsa para que no lastimen a Ginny. A Elsa se salen alas mostrando su verdadera forma y se va volando junto con Irena. El padre de Irena despierta en la enfermería de la academia. Ard, cuando despierta, le pregunta qué sucedió con Irena, a lo que responde que fue secuestrada por la reina frenética de dragones, Elsa. Una vez el padre de Irena se recupera, se dirigen al palacio de la reina, donde les es entregado a Ard el tesoro real. La familia de Irena guarda un secreto que podría atacar su amistad y afectarla mucho. Mientras Ard busca cómo ir con Irena, Irena está amarrada dentro de una jaula. Será entregada como sacrificio a una criatura creada a base de la carne de los antiguos dioses malignos, para así lograr traerlos de la dimensión donde Barbatos los tenía sellados, para luego poder destruir el mundo. El ritual comienza por lo que la criatura se acerca a comerse a Irena, pero este es destruido y Ard llega desde los cielos y lo ataca con todas sus fuerzas hasta que logra vencerlo. Elsa, por el enojo, revela la verdad sobre Irena, que podría acabar con su amistad, que es descendente de los dioses malignos. Esa era la razón por la que cuando era niña fue tachada como un monstruo. Para Ard es irrelevante esa información. Luego de haberla insultado y provocado, no tendría piedad por el momento de luchar con ella. Elsa ataca primero confiándose, pero Ard se defiende y Elsa resulta herida. Toma su forma de dragón y lanza su ataque, pero Ard, con Irena en brazos, se protege con un escudo. Ard invoca un hechizo en forma de una de las personas de su antigua vida, la cual se convierte en una espada con la que inicia su ataque, pero Elsa es más rápida y lo pone en problemas. Irena lo motiva y esto cambia su aspecto físico, volviéndose mucho más poderoso. Logra dañar a Elsa, quien le confiesa que el motivo por el cual quiere destruir el mundo es que la hicieron a un lado, pero Ard no perdonará que incluyera a Irena en su venganza, arriesgando su vida. Ambos lanzan sus ataques, pero Ard es el vencedor de esta batalla. Por otro lado, Sylvie, igual que Olivia, es una de las generales del Señor Oscuro, quien estuvo entrenando en una mazmorra para volverse más fuerte y ayudar en la batalla contra los dioses malignos. Un entrenamiento que le tomó 3 años, o bueno, eso creyó. Al salir de las mazmorras, nota lo mucho que ha cambiado todo. Todo es más pacífico. Aparece un hombre en un callejón. A dicho hombre que no se le puede ver el rostro por una máscara que lleva, el cual dice conocerla y le dice que su entrenamiento de 3 años fue realmente de 3000 años. La razón es porque en las mazmorras el tiempo pasa diferente. Sylvie le pregunta quién es y cómo la conoce, el cual responde que es el subordinado de Barbatos. Sylvie pregunta sobre Barbatos. El hombre responde que murió, por lo que ella deberá buscar dónde reencarnó el Señor Oscuro para obtener respuestas, quien ahora es conocido como Ard. Mientras tanto, en la academia, el director Golden se encuentra con Irene, Ginny y Ard discutiendo sobre que tiene un mes para organizar el festival escolar. La idea es atraer público con lo que los estudiantes han aprendido, pero principalmente hay 2 eventos importantes, uno que es un duelo con cuchillos y el otro es una obra de teatro. El director no los obligará a participar en el torneo, pero sí en la obra, ya que han recibido una amenaza para cancelar el festival si no participa. Mientras las chicas piensan en algo para el evento, Sylvie llega a la clase buscando a Ard, cosa que los sorprende mucho, luego de encontrarlo y revelar que es la reencarnación del Señor Oscuro. Barbatos le exige que le responda algunas preguntas. Ard se termina siendo el que no sabe nada, así que Sylvie lo reta a pelear, algo que motiva a Olivia, por lo que organiza una pelea de esgrima. Ard tiene planeado perder de manera creíble. Al comienzo de la batalla se mantiene bastante pareja, hasta que las espadas impactan y causan una gran detonación de poder. Sylvie se burla de él para hacerlo perder el control, pero Ard recuerda en la situación en la que se encuentra, así que se relaja para poder ser vencido. Pero Sylvie bloquea y contraataca. Ard reacciona por instinto y termina ganando. Sylvie se niega a perder, así que saca una espada, pero Ard bloquea su ataque. Sylvie no
no se rinde, así que vuelve a atacar, pero Art se defiende dibujando un círculo mágico. Antes de comenzar un caos, Olivia los reprende. Irene se fija que la espada suelta un humo venenoso, por lo que reprende a Sylvie, y Art ve parecida a Irena con su amiga difunta de su vida pasada. Luego de la batalla se proponen a discutir sobre la obra que presentarán en el festival escolar, pero se ve interrumpida por 3 estudiantes de alto nivel quienes se burlan de Sylvie y los demás, esto por su rango. Irene solo dice que se verá decidido en el festival. Decidieron crear la batalla del Señor Oscuro Barbatos y los dioses malignos, siendo Ard el Señor Oscuro, a quien no se le hará difícil actuar, ni aprenderse el papel por petición de Sylvie. Irena será Lydia, la amiga que tanto recuerda a Ard de su vida pasada. Nadie quiere recrear al dios maligno, y Sylvie toma dicho rol. Ahora discuten sobre la atracción con la que pueden conseguir ingresos. A Ginny se le ocurre The Coffee Mate, con un uniforme bastante peculiar. Al principio se negaron, pero le dijo a las chicas que podían seducir a Ard cuando quisieran, así que terminaron aceptando. Llega el día del festival. Ard e Irena verifican que todo esté en orden. Cuando creen que todo está en orden, Sylvie ataca a un vendedor de papa pensando que era un demonio. Olivia llega aclarando que trabajó para ella, por lo que no hay ningún tipo de problema. Ahora se encuentran admirando un árbol importante donde el rey de la espada selló algo importante que nadie sabe de qué trata. Olivia habla sobre participar en el torneo que tiene dicho nombre. Dice que no ganará ya que Ard es quien participará. Olivia inscribió su nombre sin consultarlo. Ard intenta poner excusas para no participar, pero Olivia le explica que no tiene opción o ella se hará cargo. Se dirigen al Coffee Mate. Al llegar, un chico sale volando rompiendo la pared. El chico intentó tocar a Sylvie y ella se alteró y lo atacó. Ard se hace cargo de la situación, arregla el sitio y reprende a Sylvie. Ginny le ofrece pasar. Cuando entra, Ard se pone totalmente rojo por la atención que le ponen y el trato que le dan. Irena llega enojada, pero Ginny le convence y se pone el uniforme del Coffee Mate, por lo que ahora comienzan a discutir por quién lo atenderá. Se hace el anuncio de que el ganador de la competencia de espadas ganará una espada sagrada. Ahora con eso todos quieren participar en el torneo. Irene y Ginny aprovechan la situación para retomar su pelea anterior. Ya en el torneo, al finalizar las primeras rondas, Irene y Sylvie se van al café. Ginny se lleva a Ard a un concurso de belleza donde está participando. En el evento, Ard se encuentra con Heraldo, quien ahora luce completamente diferente. Ahora tiene unos cuantos kilos de más. Heraldo se disculpa nuevamente por todo con Ard y le cuenta que hace todas esas cosas malas bajo la influencia de su padre. Está muy arrepentido por todo lo que hizo a Ginny y también le agradeció a Ard por rehabilitar a Ginny. Entonces, Ard recuerda que hizo algo malo y aún no le cuenta a Sylvie. Ginny es la ganadora del concurso. Su victoria ayudó con la promoción de su café de una manera impactante. En el torneo vemos que Olivia y Ard son quienes van a competir. La lucha comienza a la par, pero Olivia va ganando. Ard utiliza un hechizo que no debía utilizar, enviando a Olivia muy lejos. Así Ard queda descalificado. Ahora les toca a Irena y Ginny. Antes de comenzar la lucha, comienzan a discutir sobre Ard y lo que quieren para él. Comienzan a luchar y la ganadora es Irena. Ya estaba por comenzar la obra de teatro. Irena se encuentra bastante nerviosa. Ard intentó motivarla, calmarla, pero nunca ha sido muy bueno en esas cosas. En la obra, Ard comienza a recordar sobre su vida pasada y cuando tuvo el enfrentamiento. Lydia era la mano derecha y amiga de Barbatos. También era la profesora de Sylvie. Por eso le tiene tanto aprecio y cariño. La obra se basó mucho en la relación de estos tres y el apego que le tenían a Lydia. Falta solo un día para que culmine el festival. Cerrará con el final del torneo y un evento de clausura. Irena comenta que aún no ha llegado ningún problema o amenaza y recuerdan que Sylvie no se encuentra con ellos. No la han visto desde que culminó la obra. Sylvie, luego de que la obra terminó, le pareció haber visto la figura de Lydia en el público. Optó por seguirla, pero luego se dio cuenta que no era ella. El hombre enmascarado aparece frente a Sylvie y luego que confundió a la chica con Lydia. Ya en el último día del evento, Ginny y Ard esperaban a Sylvie, la cual se había tardado mucho. Cuando aparece su cara de decepción, no puede pasar por alto. Al ver a Ard, le dice que luego de que gane la réplica de la espada, se encuentran en el árbol. Ginny, cuando Sylvie se va, comenta que ella cree que Sylvie le confesará su amor a Ard. Las finalistas del torneo son Irena y Sylvie. Todos estaban emocionados y animados. Incluso Irena prometió que no iba a perder. Sylvie solo se mantenía triste con la cabeza baja. Cuando dan el anuncio de que puede comenzar, Sylvie es tan rápido que en menos de 5 segundos noquea a Irena, quedando como ganadora. Luego, Ard se encuentra con Sylvie y descubriremos qué es lo que sucede con esta chica. Irena se quería meter en la discusión, pero Ginny no se lo permitió. Sylvie anuncia que será el fin de Ard. La espada que se ganó es genuina y lo contenía el árbol era el poder, el arma. Dicho poder pertenecía a Lydia. Podemos notar que Sylvie está siendo controlada o manipulada por el desconocido enmascarado, ya que este le mostró cómo
Ard acabó con Lydia hace miles de años. Aprovechó su conmoción y sus sentimientos para jugar con su mente. Ard escapa de Sylvie luego de que sacara su segunda espada, la que esparce veneno, pero recibe un ataque directo por lo que termina cayendo al suelo. Tras derrotarlo, sabe que no volverá a ver a Lydia, por lo que pierde el control. Aparece Ginny e Irena y luchan contra Sylvie, pero entonces terminan derrumbando a Ginny al suelo. Cuando está a punto de atacar a Irena, aparece Ard con su otro cambio físico, con su cabello blanco y sus ojos de un color peculiar. La pelea sigue. Ard se ve obligado a usar su magia, pero Sylvie consigue acercarse, y cuando está a punto de acabar con él, escucha la voz de Lydia, ordenando que se detenga. Recupera el control de sí misma y sus ojos vuelven a la normalidad. Sin embargo, los problemas aún no acaban. El enmascarado aparece y derriba a Sylvie, esto por no cumplir con los planes que él tenía en mente. Le quita su espada para acabar con Ard, quien se interpone en sus planes de revivir a su señor, pero cuando el hombre se acerca a atacar, Ard le quita un brazo y acaba con él. Ard menciona lo fácil que fue para él. Luego pasa algo que deja a todos sorprendidos. Lydia sale de la espada de Ard y se manifiesta frente a Sylvie, quien le dice que no es culpa de él lo que pasó, dando a entender que su alma ahora se encuentra fusionada con la de Ard. Por ese motivo, en la lucha con el dragón se vio la figura de Lydia. Luego de varias semanas van a una excursión y se encuentran jugando cartas, pero tras pasar una piedra el tiempo se detiene, siendo Irena, Ginny y Ard los únicos en moverse para luego ser llevados a otro lugar. En este sitio todo es blanco y una figura extraña les da la bienvenida, como los invitados elegidos. Ard tenía la teoría de que era un demonio, pero el joven revela ser una deidad. El niño habla de que existe un multiverso. Hay una criatura que busca alterar las leyes de la realidad, como mezclar demonios, universos y realidades. En resumen, un desastre total. Todo puede ir mal cuando se encuentre con el señor oscuro de la otra dimensión, ya que solo uno sobrevivirá. Quieren decir que Ard debe ganar o si no desaparecerá por siempre y para siempre. Luego de la conversación aparecen de nuevo en la Tierra. Y ahora hay dos lunas y todo luce diferente. Hace muchos años existían dos lunas, en la época donde el señor oscuro Barbatos aún vivía entre los mortales. Se tienen que encontrar con ese otro señor oscuro para vencer la amenaza del universo. Irena y Ginny, luego de una discusión por quién era la mejor, ven a lo lejos a una chica huyendo, tras ser perseguida por un escorpión gigante. Ard dice que no se meterá, pero termina salvando a la joven sin problemas. Luego aparece Olivia, agradecida porque Ard salvó a su subordinada, claramente la Olivia del pasado. Pero Irena y Ginny olvidaron ese dato y mencionan el nombre de Olivia, a lo que ella no comprende cómo lo saben. Pero Ard se limita a decir que son sus fans para no levantar sospecha. Olivia duerme a todos con su poder, pero solo logra dormir a Irena y Ginny. Ard ni se inmuta, por lo que Olivia procede a llevarlos a su aldea, donde Ard le pregunta por qué los quiere. Olivia responde que quiere unir fuerzas. Explica que el mundo fue invadido por criaturas provenientes del espacio, conocidos como externos. Estos dieron a luz a los demonios, desatando un conflicto en la humanidad. Mencionó que pudieron defenderse gracias a que Barbatos creó la magia. Al ver que Ard la domina, incluso de mejor manera podría serles útil. Ard pide dos condiciones para colaborar con su ejército. Primero, que Ginny e Irena le hagan compañía. Segundo, que quiere ser parte del grupo de Verda. Olivia se sorprende de tal decisión, ya que alguien con su poder quiera mantenerse en la logística con su poder y salvar soldados. Al final Olivia acepta y van hacia donde Verda. Ard menciona que es el único lugar seguro para poder tener a las chicas. Aparece Verda y conoce a quienes quieren ser sus estudiantes, pero se percata que está por otra razón. Ard le cuenta todo, incluyendo lo de su viaje en el tiempo. Eso hace que Verda acepte ayudar a cambio de algo, pero no puede terminar de hablar porque quedan sorprendidos cuando aparece Sylvie y Lydia. Ard se queda pasmado luego de verla después de tanto tiempo, pero Lydia es algo agresiva y algo confiada. Se sobrepasa un poco con Ginny. Ard las detiene y a Lydia no le gustó que la interrumpieran, así que propone arreglar esto en una batalla. Fue una pelea de golpes sin usar magia. La pelea duró hasta el amanecer. Luego de eso, Lydia les dice que se los llevará como refuerzos, pero si está con Verda, sabe que tendrá motivos para no estar en el campo de batalla. Con esto, Ard le pide que le consiga una audiencia con el señor oscuro. Lydia menciona que aunque quisiera, él no aceptará. Deberá ganarse su confianza si quiere su atención. Por la noche, Lydia le ofrece hospedaje. Al día siguiente, se encuentran en el campo de batalla, supervisando los suministros desde la distancia. Ard menciona que para estas fechas su ejército ya tenía mayor parte del continente bajo su poder. Nota que su ejército posee dificultades y fortaleza. Lydia se pregunta por qué su comandante no aparece. Este se encuentra atacando los suministros que Ard y las chicas protegen, aunque sería un escándalo puesto que lo derrotaría sin problema. Gracias a ese evento podrán ir a la audiencia con el señor oscuro, pero al llegar se encuentran con otra de sus generales, Albarto, quien quería conocer a la persona que derrotó al comandante enemigo, pero es interrumpido cuando Barbatos hace su aparición.
Su presencia llega incluso a cautivar. Las chicas lo llaman Señor Oscuro, a lo que él pregunta la razón. Él dice que jamás lo habían llamado así. Resulta que en esta dimensión las cosas fueron alteradas y había otro Señor Oscuro, el cual tenía que vencer a Ard. Consideran en pedirle a Barbatos que los ayude, contándoles la verdad, y vencer al Señor Oscuro de esta dimensión. El Señor Oscuro de esta dimensión dominó varias tierras. Aunque Barbatos intentó enfrentarlo, no lo derrotó por completo, así que decidió mantener distancia. No saben si Barbatos los ayudará, ya que aún no tiene su confianza. Su suerte cambia cuando Lydia entra pidiendo que vaya con ella a primera fila. Esta sería la oportunidad perfecta. Si ganaban, se ganaría la confianza de Barbatos, pero no sería sencillo, ya que se enfrentaría al rey maldito. Ard se pone nervioso, ya que por este rey maligno tuvo que ponerle fin a Lydia en su dimensión. Llegan a la fortaleza, todo comienza a arder en llamas. Al entrar, no solo descubren que el enemigo se encuentra quemándose, sino que perdió la cabeza. Luego aparece un hombre con una armadura diciendo ser el Señor Oscuro, y tiene un mensaje para Barbatos diciendo: si quiere recuperar las tierras, debe enfrentarse en batalla. Hicieron una reunión sobre qué hacer con el Señor Oscuro. Barbatos decide enfrentarse a él e incluirá todas sus tropas, incluyendo a sus generales. Le pondrá fin a todo este asunto en un solo día. Incluso Barbatos estará presente. La batalla será en 3 días. Ard se pregunta si las cosas en su dimensión seguirán igual o habría cambiado algo. En ese momento aparece el Señor Oscuro y le explica que siguen igual. Para cambiar algo se necesita un gran poder. Este le dice que sabe que es la reencarnación del Barbatos de otra dimensión. Este se quita la parte de arriba de su armadura y podemos ver claramente que es otra variación de Ard. Este lo perdió todo, por eso está destruyéndolo todo. Ya no se llama Ard, sino Disaster Rogue. Ard le preguntó por qué está haciendo esto, a lo que el Señor Oscuro le responde que lo hace porque fue la misión que Dios le encomendó: destruir el mundo. La razón es salvar a Lydia y expiar su pecado, por lo que le pide a Ard que se una a él, pero antes le hace 2 preguntas. La primera pregunta es: ¿habló con Barbatos sobre esto? Este responde que no, ya que odió esa fase de su vida, porque fue la causante de la muerte de Lydia. Por ello, Lydia no está con ellos. La segunda pregunta es: ¿por qué se debe enemista? Su respuesta es por la misión que se le encomendó: destruir el mundo. Todo es para salvar a Lydia, quien bajo una maldición se volvió una amenaza para el mundo. No soportó la culpa y se suicidó, pero el mundo no quería que Ard fuera feliz, por lo que su vida fue peor. Así que tomó la decisión de ser el villano final para que Lydia sea quien le ponga fin a su vida. Por eso le pide ayuda a Ard. Ard escucha la voz de Lydia en su cabeza diciendo que no acepte esa tontería. El Señor Oscuro le dice que tiene 3 días para decidir. En la cena, Ard luce pensativo, por lo que Lydia lo invita a salir. Comieron, caminaron y Lydia aprovechaba cada oportunidad para acercarse a cualquier chica. También lucharon a golpes. Entonces, Ard le pregunta si ella sacrificaría todo por enmendar un error. Ella lo lleva a una ciudad de demonios que le ordenaron destruir hace un tiempo. Sin embargo, ella es perseguida por sus almas. Aunque no sean humanos, tienen sus propias vidas, por lo que está destinada a vivir con eso, con su pecado. A su vez, desea morir en batalla. No quiere que alteren su partida. El día del combate llega. Barbatos revela que el ejército del Señor Oscuro es infinito, dificultando la situación para llegar al castillo. Sin embargo, eso no impedirá nada, y se ponen en marcha hacia allá. Mientras tanto, Ard se encuentra con el Señor Oscuro. Rechaza su oferta, ya que Lydia no desea eso, así que comienzan a luchar. Ambos son igual de fuertes, pero el Señor Oscuro tiene algo entre manos. Mientras tanto, Irena y Ginny se encuentran juntas mirando un paisaje. Irena comienza a decir que es una inútil, que no sirve para nada, pero Ginny le da motivación para que no se menosprecie. En eso llega la sirvienta de Lydia comunicándoles que la misión que les dejó Ard ya es momento de darle inicio, y las veremos motivadas dirigiéndose al castillo del Señor Oscuro. Según la sirvienta, Ard descubrió la razón de la inmortalidad del Señor Oscuro, y es que usa una técnica secreta que se parte el alma con el cuerpo. El alma del Señor Oscuro se encuentra sellada en su castillo. Si este sello o recipiente se rompe su inmortalidad. Irena se pregunta el motivo del por qué Ard les impuso esa misión tan importante. Ginny hace todo lo posible por alentarla, y mientras están en su momento de emoción, la sirvienta las salva de que sean atacadas. Vemos a Irena y Ginny llegar al castillo preparadas para destruir el recipiente, pero las cosas no fueron tan simples y cayeron en una trampa. Allí se dan cuenta que la sirvienta trabaja para el Señor Oscuro y las traicionó. Este era el as bajo la manga del Señor Oscuro, por lo que le ofrece a Ard que se una a él, mencionando que no tiene otra opción ya que sus amigas se encuentran en peligro. No le importará sacrificar sus vidas. Hará todo lo posible porque Lydia pueda seguir con su vida. En el castillo, Irena se encontraba decepcionada, pero Ginny recuerda algo. Si están atrapadas en un sello antimagia, con la técnica que les enseñó Ard, lograrían liberarse. La sirviente invoca a varios demonios, dando así una batalla. Entonces aparece Lydia, ya que el día que salió con Ard les entregó unos broches que sirven como GPS
GPS. Esta le ordenó a su sirvienta que se rinda, pero ella está dispuesta a atacar con tal de salvar su vida. Pero en cuestión de segundos, Lydia la deja inconsciente. Con esto, mientras acaba con todo a su paso, luchando con todas sus fuerzas y pasión, dejando claro que antes de ser una amiga, una mujer es una guerrera que no busca otra cosa que un mejor mundo. Así significa dar su vida en batalla. Con eso destruye el recipiente del Señor Oscuro. Art menciona que solo usa todo esto como excusa para perdonarse por enviar a Lydia a morir a causa de su arrogancia. Entonces ambos liberan su poder y comienza la verdadera lucha entre Art y el Señor Oscuro. En otras palabras, la variante de Art. Art cambia su físico con su cabello blanco, donde tiene un ligero parecido a Barbatos. Comienzan a luchar con sus espadas. El Señor Oscuro logra la ventaja, pero Lydia se manifiesta a través de la espada de Art. El Señor Oscuro, al distraerse, logra ser herido por Art. El Señor Oscuro, en sus últimas palabras, manifestó que está enamorado de Lydia. Le pide que no cometa el mismo error, pero Art, con toda la tristeza del mundo, está dispuesto a dejar todo su pasado atrás, con lo que acaba con su versión alterna. Así es como junto a sus dos chicas son devueltos a su mundo, pero antes Lydia le pregunta sobre cómo es el futuro de las chicas y le dan un mensaje para Art. Art vuelve con el joven que es una deidad, quien menciona que no sabe bien cómo explicarle qué es realmente. Le dice que es un alisado y le da las gracias por vencer al Señor Oscuro. Se despierta nuevamente en un carruaje de excursión. Las chicas le manifiestan el mensaje de Lydia: no importa lo que pase, siempre seremos amigos. Así que se manifiesta por medio de la espada, señalándole que su camino aún no ha culminado. Y así termina la primera temporada de The Greatest Mao is Reborn to Get Friends. Si quieres que saque un resumen sobre la segunda temporada, tienes que comentar demonio, así podré dar corazón, ya que son de las pocas personas que han llegado a esta parte del video. No olvides dejar tu like, darle al botón de suscribirse y activar la campanita. Dicho esto, nos vemos en el próximo resumen de anime.